Este archivo presenta una breve síntesis del libro Epistemología y Metodología de Juan Zamaja, capítulo número 4, el análisis del proceso de investigación. Esta parte se encuentra destinada a la presentación de las actividades que se desarrollan en la investigación científica, sus características y los propósitos que persiguen, a lo que el autor denomina tratados de metodología. Estos tratados se pueden clasificar en dos grupos: los que intentan desarrollar los grandes temas de la disciplina apegados a la lógica, pero se encuentran con el problema de encontrar criterios satisfactorios para analizar el proceso de investigación, y los que intentan desarrollar grandes temas o dimensiones, pero sin una presentación de la lógica del proceso. Es por ello que al analizar el proceso de investigación en la perspectiva del método según su contexto, es necesario proponer dos categorías. A. Fases y momentos de la investigación, las cuales son referentes a las acciones o tareas en la perspectiva de su eficacia con el objetivo de hacer avanzar el conocimiento, es decir, producir conocimiento nuevo. Y B. Instancias de validación, las cuales se refieren al agrupamiento de acciones y tareas en la perspectiva de su adecuación a los controles de cientificidad o patrones normativos, según la comunidad científica, según la referencia de validación, conceptual, empírica, operativa o de exposición. Por lo tanto, parafraseando a Hanson y Piaget, se puede expresar que el proceso de investigación se puede presentar como un movimiento tensionado entre estas dos corrientes. Para continuar, es necesario mencionar a los tipos de agrupaciones de las tareas del proceso de investigación, las cuales son: A. Las instancias de validación, las cuales se refieren al momento en que éstas tratan de establecer y probar algunos de los tipos de hipótesis ya expuestos. Dentro de ellas se establecen 4 instancias: conceptual, empírica, operativa y expositiva. Y B. La agrupación de tareas, entre ellas que admitan una relación de tipo antes-después, a las cuales se les llama fases, puesto que una se desprende de la otra y además se explican entre sus relaciones. Para continuar, es necesario entender y ampliar este tema a través de la explicación de la validación de las hipótesis, ya que en todo proceso de investigación éstas se encuentran involucradas. A estas hipótesis podemos clasificarlas como sustantivas, auxiliares indicadoras, operativas o de generalización, y retóricas. Aquí es necesario destacar que de acuerdo al tipo de hipótesis es su validación, es decir, cada hipótesis tiene una forma distinta de valoración. A continuación, se establecerán las fases del proceso de investigación. La primera de ellas lleva por nombre planteamientos preliminares. Esta fase es universal, pero adquiere diferentes características dependiendo del tipo de investigación que hagamos, ya sean pioneras o investigaciones de líneas consagradas. Esta fase tiene los siguientes momentos: planteamiento del problema, planteamiento de la hipótesis y planteamiento de los marcos teóricos. Para continuar con este proceso, es necesario mencionar la segunda fase de la investigación, la cual es llamada fase de formulación. En esta fase es donde el esfuerzo de las definiciones conceptuales y las precisiones terminológicas adquieren toda su relevancia. Además, esta fase se divide en formulación del problema central y los problemas conexos a la investigación, formulación de hipótesis sustantivas y formulación de los objetivos. A continuación viene la fase número 3, diseño y evaluación del objeto. La parte más complicada en lo que concierne al diseño del objeto radica en la complejidad que éste ofrece. Es por esto que para configurar un universo de discursos es necesario poner en práctica 3 supuestos. Individuación. Un cierto conjunto se focaliza y se fija como el nivel, donde sus componentes serán los elementos de estudio. Partición. Donde los elementos del sistema son analizados solo mediante la medición y observación, puesto que estos no pueden descomponerse en partes. Y participación. Denota que los elementos de un sistema constituyen a una unidad mayor. Asimismo, esta fase se divide en diseño del universo, unidad de análisis,
diseño del universo de variables, análisis de las fuentes de datos y definiciones operacionales. Después de explicar esta tercera fase, comenzaremos a hablar de la siguiente fase, la cual lleva por nombre diseño de los procedimientos. Esta fase se divide en diseño de las muestras posibles, muestra en los diseños exploratorios y la muestra en los diseños descriptivos. A continuación, retomaremos la siguiente división de la fase, plan de tratamiento y análisis de datos. Este es el momento que nos exige tener en cuenta cuál es la naturaleza de nuestro producto final. Además, debe examinar minuciosamente cada uno de los tipos de hipótesis, dado que los resultados de cada una de estas hipótesis iluminan el examen de las restantes. Luego, debemos prever las tareas y los procedimientos que se aplicarán para procesar la información, es decir, para intentar reconstruir el objeto de estudio en un objeto concreto. Es en este punto que es necesario resaltar que ante el análisis de los datos, Galtung agrupó este análisis en dos familias: análisis centrado en la variable o análisis vertical y análisis centrado en la unidad de análisis o análisis horizontal. Para dar fin a este capítulo, Samaha hace mención del último momento de la fase número 4, construcción de los instrumentos. En este momento, el investigador debe ser muy cuidadoso, pues de esto es que depende la obtención de datos que expresen de la manera más fiel los nexos conceptuales de las hipótesis que guían la investigación, y como fue expuesto al comentar la instancia de validación empírica, de ella depende la validez de los datos que se emplean en la solución del problema. Dentro de este momento se aprecian dos divisiones muy importantes: la operacionalización y finalmente queda la construcción del dispositivo natural. Con esto doy por terminado el capítulo número 4.